Bueno, el que grita narcogobierno, el que le pregunta primero a Arce y después al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dónde está Sebastián Marcet, por qué lo dejaron escapar, es el diputado Erwin Bazán del partido Creemos y está ahora en comunicación con nosotros desde La Paz. Así que es un gusto saludarlo, diputado, acá, Darío Misraji. ¿Cómo está, Darío? Un abrazo a usted y a la audiencia que lo sigue. A ver, ¿por qué no nos cuente un poco cómo se dio esa situación? ¿Por qué decidió grabarlos, gritarles narcogobierno, preguntarles por Marcet? Bueno, primero quiero contarte que el presidente había hecho su mensaje a la nación y en su mensaje decidió hacer un recuento de hechos del pasado, casi insinuando que hubo narcotráfico en Bolivia solo hasta el año 2005. Esto es inaudito, realmente es un hecho de bastante cinismo querer contarle al país una historia y quedarse en el año 2005, como si durante los 17 años del gobierno del movimiento al socialismo no hubiéramos tenido los hechos más inusitados en toda la historia democrática, en los más de 40 años de democracia que tenemos en Bolivia. Estos hechos, como los que estamos viviendo hoy, no habían ocurrido. Un caso donde un avión boliviano, el caso del avión BOA, lleva media tonelada prácticamente de droga a España, 10 toneladas que nos enteramos por el embajador alemán, los casos de la Policía Federal de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, es decir, en todos los casos solamente nos enteramos por informe de autoridades internacionales. Nunca es el gobierno boliviano el que le informa a todos los bolivianos sobre hechos de narcotráfico. Tenemos un ministro que hace operativos del narcotráfico, intercepta fábricas de droga, pero nunca encuentra a un pez gordo del narcotráfico. Y tenemos, en el caso del uruguayo Marcet, que es al que me refería, un uruguayo que llega a Bolivia perseguido por otros países, pero acá hace de Bolivia su paraíso porque las autoridades, el Estado boliviano, le entrega documentación para que pueda moverse libremente. Este uruguayo compra equipos de fútbol, este uruguayo tiene una muy amplia vida social, se pasea por fiestas y demás, y presumiblemente habría recibido ayuda de las autoridades bolivianas, más concretamente de la FELCN, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para salir del país. Entonces, no otra cosa se le puede decir a un gobierno que le da impunidad a los narcotraficantes. Es por eso que decido grabar, como ustedes han visto, y cuestionar la política antidroga del presidente, una política antidroga que ha llevado a Bolivia a aislarse justamente de los circuitos que operan contra el narcotráfico. Un ejemplo de eso es lo ocurrido con Europol. Europol ha declarado que ya no toma en cuenta a Bolivia para los operativos de narcotráfico. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora, el gobierno del MAS, es un estado sospechado de darle protección a los narcotraficantes. No por otra cosa es que Europol decide aislar a Bolivia de las operaciones del narcotráfico. Diputado, obviamente en todos los países hay complicidad entre sectores, por lo menos, de las autoridades estatales, sectores de la fuerza pública y grupos del narcotráfico. Ahora, usted puntualiza en el gobierno, habla de narcogobierno. ¿Usted cree que en el gobierno de Arce hay altos funcionarios que son socios del narcotráfico? Efectivamente, hay algo que en la jerga de inteligencia se llama cobertura y protección. Es evidente que en Bolivia la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que es una unidad de la policía dedicada específicamente a luchar contra el narcotráfico, y es una unidad que tiene dependencia directa con el ministro de Gobierno. Para quienes no conocen la situación en Bolivia, el ministro de Gobierno, desde una ley del año 2021, es la cabeza para todos los efectos operativa, administrativa y política de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y de la Policía Boliviana. En ese marco es una dependencia directa del poder político, es decir, del ministro de Gobierno. Y el ministro de Gobierno es la mano derecha del presidente Luis Alberto Arce Catacora, como corresponde a todas las carteras de Estado, a todos los ministerios. Entonces, es un hecho que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está permeada, perforada, al punto que la FELCN es un órgano
operativo para darle cobertura y protección al narcotráfico. Esto lo tenemos como evidencia en muchos hechos y te voy a citar algunos. En los últimos 17 años del gobierno del MAS, 4 ex jefes antidroga terminaron convertidos en capos del narcotráfico. Y con esto estoy separando al actual jefe antidroga, al que el uruguayo Marcet se indicó de haberle permitido, de haberle pasado el dato para escapar de Bolivia. Esto todavía tendrá que investigarse naturalmente. Por ahora, el jefe antidroga de Bolivia está sospechado, digamos, pero tendrá que investigarse. Te estoy hablando de hechos del pasado dentro del gobierno del propio movimiento al socialismo. 4 ex jefes antidroga terminaron convertidos en capos del narcotráfico. Diputado, desde los que defienden al gobierno de Arce dicen, pero si fuéramos socios del narcotráfico, si el gobierno fuera socio del narcotráfico, ¿por qué perseguiría a Marcet? ¿Por qué habría arrestado a algunos de sus colaboradores, quedándose con, incautando muchos de sus bienes? ¿Y por qué estaría tan comprometido, por lo menos como dice estar, en capturarlo? ¿Qué responde a ese planteo? Bueno, este diputado naturalmente que tiene información de distintos organismos de inteligencia de la policía boliviana, porque no toda la policía boliviana colude con el narcotráfico, no toda la policía boliviana es cómplice del narcotráfico y mucha de esta complicidad que tienen ciertos efectivos de la policía, es decir, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se da en colusión, se da aparejada por autoridades políticas. Esto es bien sabido. Evidentemente hay muchas de estas cosas que no se pueden denunciar hasta no tener prueba plena, pero evidentemente circula información en este sentido. Ahora bien, en relación a la pregunta que me hacías, lo que pasa es que muchos de estos capos de narcotráfico que vienen a Bolivia y que encuentran cobertura y protección del Estado, representado por el gobierno, pasan por diversos estadios dentro de esta complicidad que les pueden dar diversos organismos del Estado. Al principio hay una colaboración, luego estas colaboraciones se convierten en extorsiones y llega un momento en que son insostenibles y es ahí cuando estos organismos de Estado empiezan a extorsionar al narco. Estoy hablando en términos generales, ¿de acuerdo? Empiezan a extorsionar a los narcos y llega un momento en que esto es absolutamente insostenible. Podría tratarse del caso del capo uruguayo Marcet. ¿Por qué? Porque la información internacional da cuenta que el gobierno paraguayo había alertado a los organismos de Bolivia de que el capo uruguayo se encontraba en Bolivia. Es más, el ministro del Interior del Paraguay dijo hace pocos días que alertó a su par boliviano de Bolivia de la presencia de Marcet desde febrero. Es más, un organismo de élite del Paraguay visitó Bolivia, estuvo en Bolivia y acompañó a la policía boliviana en algunos operativos. Entonces, el hecho de que las autoridades del Paraguay y de Uruguay, porque el presidente de Uruguay también indicó con claridad que hace mucho tiempo venían compartiendo información con Bolivia. Entonces, el hecho de que las autoridades de otros países, en este caso Paraguay y Uruguay, hayan dicho a la prensa internacional que estaban compartiendo información con Bolivia sobre la presencia del narco Marcet, hace que el gobierno boliviano ya no pueda sostener más la presencia de Marcet y entonces tiene que cambiar su relación y lógicamente se genera toda esta situación y todos estos operativos ya para dar con la captura del narco Marcet. Diputado, le hago una última pregunta. ¿Cree que hoy, dada el estado que alcanzó ya esta causa, están haciendo las autoridades bolivianas todo lo necesario para capturar a Marcet? Y si es así, ¿cree que lo van a lograr? Espero que ahora que evidentemente la relación con Marcet se ha fracturado y que hay una presión internacional para capturar a Marcet, espero que ahora sí lo capturen y espero que lo entreguen a Interpol y espero que Marcet pueda, no dentro de Bolivia, porque estoy seguro que dentro de Bolivia no va a revelar nada, espero que una vez estando fuera de Bolivia pueda revelar qué organismos del Estado boliviano, qué autoridades políticas o de la FELCN le daban cobertura y protección. Pero quiero terminar con una advertencia. Espero que Marcet pueda ser capturado con vida.
y que no termine muerto, producto de un operativo, digamos, sospechoso, en el que se levante o haya presumiblemente un intercambio de tiros y lo maten. Espero que no silencien a Marcel, porque, y reitero, quiero ser puntual en esto, espero que lo capturen con vida, lo entreguen a Interpol y pueda ya en otro país revelar qué protección recibía en Bolivia. Espero que no lo silencien, que no lo maten y que no sea esta la forma, digamos, de silenciarlo. Diputado, muchas gracias por este tiempo con DNews. Un abrazo, bendiciones.